El impacto fue sordo y desesperado. Un pequeño cuerpo se estrelló contra mis piernas, aferrándose con la fuerza del pánico. Bajé la vista y vi una mata de pelo oscuro y un abrigo rojo brillante. Y entonces, escuché el sollozo que lo cambió todo. Una sola palabra que destrozó la tranquila tarde de domingo. Papá. Estaba congelado. El sol de otoño se filtraba a través de las hojas del Parque del Retiro, pintando el suelo de motas doradas. A mi alrededor, el murmullo de Madrid en su día de descanso, risas de niños, conversaciones de familias, el suave rodar de las bicicletas sobre la grava, un mundo del que yo no formaba parte. Y ahora, este pequeño ser, esta niña de no más de 6 años, se aferraba a mi pantalón como si yo fuera su único ancla en el universo. Papá. La palabra resonaba en mi cabeza, absurda, imposible. Yo no era padre. Mi vida era una secuencia ordenada de incisiones precisas, de diagnósticos fríos, de noches en vela bajo la luz blanca de un quirófano. Mi apartamento era un santuario de silencio y minimalismo, un reflejo de mi propia existencia postdivorcio, estéril, controlado, vacío. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Puse una mano torpemente sobre su cabeza. El pelo era suave, olía a champú de fresa y a la intemperie. Ella sollozaba sin control, su pequeño cuerpo temblando contra mis rodillas. Tranquila, dije, mi voz sonando extraña, demasiado grave. No soy tu padre. La niña solo se apretó más fuerte, escondiendo su cara contra la tela de mi pantalón. Sí eres, gritó con la voz ahogada. Mamá dijo que te encontrara. Mi mente, entrenada para analizar datos y encontrar patrones, se quedó en blanco. No había lógica en esto. Era un error, una confusión monumental. Miré a mi alrededor, buscando a una madre o un padre angustiado. Pero la gente pasaba, algunos con miradas de curiosidad, otros evitándonos deliberadamente. El caos emocional era un imán para la incomodidad ajena. Una mujer de mediana edad, con el rostro preocupado, se acercó con cautela. Llevaba un carrito de bebé y su propio hijo la miraba desde la silla, con los ojos muy abiertos. Disculpe, dijo ella, con un acento madrileño cerrado. La he visto corriendo sola. Parecía muy asustada. Venía de allí, de la entrada cerca del monumento. Asentí, agradecido por la interrupción, por otra presencia adulta. Gracias. No sé qué ha pasado. Simplemente ha venido hacia mí. Pobrecita, murmuró la mujer, mirando a la niña con compasión. Quizás debería llamar a la policía. La palabra policía hizo que la niña levantara la cabeza. Tenía la cara roja y surcada de lágrimas, los ojos grandes y marrones llenos de un terror que me resultó extrañamente familiar. Era la misma mirada que veía en los familiares justo antes de darles una mala noticia. No, gimió. Contigo. Me quedo contigo. Me agaché, poniendo una rodilla en el suelo para estar a su altura. El gesto me pareció antinatural, como si mis articulaciones no estuvieran diseñadas para ello. Escucha, le dije, intentando que mi voz sonara suave, la misma que usaba para calmar a un paciente antes de la anestesia. ¿Cómo te llamas? Ella sorbió por la nariz, mirándome con recelo. Sofía, susurró. Sofía, repetí. Es un nombre muy bonito. Sofía, ¿dónde está tu mamá? Las lágrimas volvieron a brotar. Mamá dijo que si me perdía, te buscara a ti. Esto era cada vez más surrealista. ¿A mí? ¿Por qué a mí? No nos conocemos. Sofía negó con la cabeza con vehemencia. Sí, eres tú. Eres el doctor bueno. Doctor bueno. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Sentí una punzada de extrañeza. En el Hospital Central de San Rafael, mis colegas me llamaban el bisturí de hielo, un apodo ganado a pulso por mi precisión clínica y mi total desapego emocional. Era eficiente, era brillante, pero nadie, jamás, me había llamado bueno. La niña pareció sentir mi confusión. Se soltó de mi pierna y empezó a hurgar en la pequeña mochila de unicornio que llevaba a la espalda. Era una mochila gastada, con una de las cremalleras rota. De su bolsillo delantero, sacó un trozo de papel doblado muchas veces. Estaba arrugado y suave por el manoseo constante. Con sus deditos temblorosos, lo desdobló y me lo tendió. Lo tomé. Era un boceto a carboncillo. El dibujo era infantil pero extrañamente evocador. Mostraba la figura de un hombre con pijama de cirujano y gorro. No tenía rostro, solo un par de ojos dibujados con un trazo más oscuro.
más intenso. Unos ojos que parecían cansados, pero amables. La postura del cuerpo, ligeramente encorvada, el modo en que las manos colgaban a los lados, había algo en ello que me provocó un escalofrío. Miré el dibujo, y luego a la niña. ¿Quién dibujó esto, Sofía? Mamá, dijo ella, con un hilo de voz. Es el doctor Bueno. Eres tú. Y entonces, una imagen se abrió paso en mi memoria. No era un recuerdo claro, sino un fragmento, una sensación. Una noche, hacía años, el olor a incienso rancio y cera de vela de la capilla del hospital. Estaba sentado en el último banco, con la cabeza entre las manos. Acababa de perder a un paciente joven en la mesa de operaciones, un chico de 19 años con una malformación cardíaca que no habíamos detectado a tiempo. Me sentía un fraude, un fracaso absoluto. La capilla estaba vacía. Oh, eso creía yo. Recuerdo una sombra, un movimiento silencioso. Alguien del personal de limpieza, una mujer, trabajando en la penumbra. No me miró, no dijo nada. Simplemente continuó con su trabajo. Cuando levanté la cabeza para irme, encontré a mi lado, en el banco, una botella de agua y una pieza de fruta. Un acto de compasión anónimo y profundo. Nunca supe quién fue. Nunca vi su cara. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome con una sensación de vértigo. ¿Era posible? ¿Podía ser esta niña la hija de aquella mujer? ¿Podía un gesto olvidado, enterrado bajo años de trabajo y soledad, haber generado esta situación imposible? El sonido de una sirena lejana se hizo más cercano. La mujer del carrito ya había llamado. 2 agentes de la Policía Nacional se acercaron con paso tranquilo pero firme. Eran jóvenes, profesionales. Uno de ellos se dirigió a mí. Buenas tardes. Hemos recibido un aviso sobre una niña perdida. Sí, respondí, levantándome. Ha aparecido aquí. Dice que se llama Sofía. El agente se agachó, sonriendo a la niña. Hola, Sofía, somos policías. Vamos a ayudarte a encontrar a tu mamá. Al instante, el pánico se apoderó de ella de nuevo. Se lanzó detrás de mí, agarrando mi abrigo. No, con él. Quiero quedarme con él. Me sentí como un muro humano, un escudo improvisado contra la autoridad y el orden. El agente me miró, evaluándome. Vio mi ropa cara, mi reloj, mi expresión de desconcierto. Yo no encajaba en el perfil de un problema. Señor, ¿conoce usted a la niña?, preguntó el otro policía. No, en absoluto. Es la primera vez que la veo en mi vida. Dice que usted es su padre, señaló el primero, con una ceja arqueada. Es un error, insistí. Está asustada y confundida. Cree que soy alguien llamado el Doctor Bueno. Le mostré el dibujo. El policía lo miró, perplejo. La situación era anómala, fuera de protocolo. Intentaron razonar con Sofía, pero ella solo lloraba y se negaba a soltarse de mí. Cada uno de mis instintos me gritaba que me fuera, que me desvinculara de aquel caos emocional que no me pertenecía. Mi vida se basaba en evitar precisamente esto: el desorden, los sentimientos impredecibles, los lazos que no podía controlar. Pero entonces miré hacia abajo, a la pequeña cabeza que se apretaba contra mi espalda. Sentí sus temblores, y no pude. Simplemente no pude abandonarla. Miren, dije a los agentes, con una resignación que me sorprendió a mí mismo. No se va a ir conmigo. Me quedaré aquí hasta que averigüen algo. No la voy a dejar sola así. Los policías intercambiaron una mirada. Era una solución poco ortodoxa, pero práctica. Uno de ellos se quedó a una distancia prudente, mientras el otro se iba a hacer llamadas. Pasó una hora. Luego otra. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El parque se fue vaciando. Sofía, agotada, se había sentado en el suelo, apoyada contra mis piernas, su respiración ahora más calmada. No hablamos. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Me di cuenta de que no había pensado en el hospital, en mis pacientes, en mi propia soledad, ni una sola vez en las últimas 2 horas. Finalmente, un coche de policías indistintivos se detuvo cerca. De él bajó un hombre mayor, con el pelo cano y un traje que no le quedaba del todo bien. Su rostro mostraba una fatiga profunda, pero sus ojos eran agudos y amables. Se acercó a nosotros. «Doctor Moreno», preguntó. Su voz era tranquila. Me sorprendió que supiera mi nombre. Debían haber comprobado mi identidad. Sí, soy yo, Inspector Diego Balbuena. Se presentó. Gracias por quedarse. Lamento la espera. Se agachó lentamente.
mirando a Sofía, que se había vuelto a tensar. «Hola, Sofía, soy Diego. No te preocupes, todo va a estar bien». Luego se volvió hacia mí, y su expresión se ensombreció ligeramente. «Doctor, ¿podemos hablar un momento a solas?». Le pedí a uno de los agentes jóvenes que se quedara con Sofía. Ella protestó, pero la promesa de que yo estaría a solo unos metros pareció calmarla. Me alejé con el inspector Balbuena hacia el paseo principal. «Hemos identificado a la niña», dijo en voz baja. «Sofía Vargas, 6 años, y hemos localizado a la madre». Sentí una oleada de alivio. «Bien, ¿dónde está? ¿Está de camino?». El inspector se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Su madre es Elena Vargas. Falleció esta mañana en un centro de cuidados paliativos aquí cerca. Tenía una enfermedad terminal. El aire se me heló en los pulmones». Las palabras del inspector parecieron flotar en el crepúsculo, desprovistas de peso, pero golpeándome con una fuerza brutal. Muerta. La madre de Sofía estaba muerta. La niña no estaba perdida. Estaba sola. Completamente sola en el mundo. «Dios mío», susurré. «Sofía estaba con una cuidadora temporal asignada por los servicios sociales», continuó Balbuena. «Tuvieron un pequeño descuido durante el paseo por el parque. La niña es rápida. Se escapó. Suponemos que vino aquí porque su madre le había hablado mucho del parque». Todo mi ser se rebelaba contra la crueldad de la situación. Una niña de 6 años, perdiendo a su madre y perdiéndose en el mundo, todo en el mismo día, y en su desesperación, se había aferrado a un completo desconocido. «A mí. Hay algo más», dijo el inspector. Sacó una bolsa de plástico de pruebas de su bolsillo. Dentro había un pequeño diario de tapas gastadas. Lo encontramos en su mochila. Las últimas entradas. Creo que debería leerlas. Me entregó el diario. Mis manos, las mismas manos que operaban corazones con una firmeza legendaria, temblaban ligeramente. El inspector me dejó solo, volviendo junto a Sofía. Abrí el diario. La caligrafía era clara, aunque se volvía más temblorosa hacia el final. Eran las palabras de una madre a su hija, una carta de despedida que no sabía cómo entregar. Leí fragmentos al azar, mi corazón encogiéndose con cada frase. «Mi pequeña Sofía, la luz se apaga. El médico dice que pronto tendré que hacer un viaje muy largo, a un lugar donde no puedo llevarte. No llores, mi amor. Te he contado la historia del doctor Bueno para que nunca te sientas sola». Pasé la página. Lo vi solo una vez, hace mucho tiempo. Yo estaba limpiando la capilla del hospital por la noche. Él estaba allí, un cirujano importante, completamente roto. Había perdido a alguien. Sentí su dolor como si fuera mío. No me atreví a hablarle, pero le dejé un poco de agua. Fue un gesto tonto, pero en sus ojos vi una bondad que no he olvidado. No sé su nombre, pero para mí, siempre será el doctor Bueno. Mi respiración se atascó. Era real. Aquel momento olvidado había sido presenciado, y había dejado una marca imborrable en la mente de una mujer a la que nunca conocí. Seguí leyendo, la última entrada, escrita con un trazo débil, casi ilegible. «Sofía, mi vida, si alguna vez te sientes perdida, busca a alguien como él. Busca la bondad en los ojos de la gente. Él no es tu papá, mi amor, no de sangre. Él es una idea. La idea de que incluso en la oscuridad, hay gente buena dispuesta a ayudar. Él es un lugar seguro. Búscalo a él, busca esa seguridad». Cerré el diario. Todo encajaba. Elena Vargas no me había señalado a mí, Javier Moreno. Le había dado a su hija un mapa hacia la esperanza, un símbolo. Y Sofía, en su lógica infantil, en su necesidad desesperada de un padre que nunca tuvo, había fusionado el símbolo con la primera persona que encajó en la descripción. Un hombre con aspecto de médico, con ojos cansados, en el parque del que su madre le hablaba. El inspector se acercó de nuevo. «Los servicios sociales se harán cargo de ella esta noche», dijo suavemente. «La llevarán a un centro de acogida de emergencia». Asentí, sin saber qué decir. Mi papel en esta tragedia había terminado. Era un extraño, un error de identidad. Podía irme a casa, a mi silencio, a mi orden. Podía olvidar, pero no podía moverme. Miré a Sofía, que ahora estaba sentada en un banco junto a un policía, con el pequeño boceto arrugado de nuevo en su mano. Parecía tan pequeña, tan frágil bajo la inmensidad del cielo nocturno de Madrid. Al día siguiente, no fui al hospital. Llamé para decir que estaba enfermo, algo que no había hecho en una década. El silencio de mi apartamento era sofocante.
La imagen de Sofía no se apartaba de mi mente. Supe, con una certeza que desafiaba toda lógica, que no podía simplemente desaparecer de su vida. Era responsable, no por sangre, no por ley, sino por una extraña carambola del destino, por un vaso de agua dejado en un banco de una capilla hacía años. Busqué la dirección del Centro de Servicios Sociales en el distrito. Conduje hasta allí sin un plan claro, sin saber qué iba a decir o hacer. Era un edificio gris, impersonal, lleno de la tristeza silenciosa de la burocracia. Entré y me identifiqué. Una trabajadora social, una mujer de aspecto cansado pero amable, me hizo pasar a una pequeña sala de espera. Me explicó que estaban evaluando la situación de Sofía, buscando posibles familiares lejanos. «Puede verla un momento, si quiere», dijo. «Creo que le haría bien». No ha dicho una palabra desde que llegó. Me guío por un pasillo hasta una sala de juegos. Estaba llena de juguetes de plástico de colores brillantes, pero la habitación se sentía triste y silenciosa. Y allí, en una pequeña silla, sentada sola en una esquina, estaba Sofía. Llevaba la misma ropa del día anterior. Su abrigo rojo, ahora parecía demasiado grande para su cuerpo encogido. Miraba fijamente un punto en la pared, completamente perdida, en su propio mundo de dolor. La trabajadora social se quedó en la puerta. Yo di un paso dentro de la habitación. El suelo de linóleo chirrió bajo mis zapatos. Sofía levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, no hubo reacción. Y luego, su rostro se transformó. No con una sonrisa, ni con lágrimas. Fue algo mucho más profundo. Una ola de pura e inalterada esperanza iluminó sus facciones. No corrió hacia mí, no gritó. Simplemente me miró, y con una voz tan pequeña que apenas era un susurro, una voz que atravesó todas las defensas que había construido durante 42 años, preguntó: «¿Has vuelto?» Sí. La palabra se formó en mi mente antes de que pudiera pronunciarla. Sí, he vuelto. No sabía por qué, pero sabía que era la única respuesta posible. Me arrodillé frente a ella, ignorando el chirrido de mis zapatos caros en el suelo barato. «Sí, Sofía», dije en voz baja, «he vuelto». No me acerqué más, no intenté tocarla. Simplemente me quedé allí, siendo un punto fijo en su mundo que se desmoronaba. La esperanza en su rostro se suavizó, convirtiéndose en un frágil alivio. Asintió una vez, un movimiento casi imperceptible, como si confirmara una verdad profunda que solo ella conocía. Aquella pregunta, «¿has vuelto?», se convirtió en el motor silencioso de los meses siguientes. Me persiguió en los pasillos estériles del hospital, en el silencio de mi apartamento, en las largas noches en las que el sueño no llegaba. Era una pregunta sobre la lealtad, sobre la permanencia. Y yo, un hombre que había perfeccionado el arte de la distancia, me encontré inexplicablemente comprometido a responderla no con palabras, sino con hechos. Comencé el proceso oficial. La trabajadora social, Ana, me explicó el concepto de acogimiento familiar. No era una adopción, sino un hogar temporal, una familia de acogida para darle a Sofía la estabilidad que necesitaba mientras se resolvía su situación a largo plazo. El término sonaba tan clínico, tan burocrático, y sin embargo, se sentía como la decisión más trascendental de mi vida. Las visitas comenzaron, 2 veces por semana, en esa misma sala de juegos triste. El contraste entre mi vida y esos encuentros era brutal. Por la mañana, podía estar reemplazando una válvula aórtica, una operación de micromilímetros, donde cada movimiento era vida o muerte. Por la tarde, me encontraba sentado en una silla diminuta, intentando construir una torre con bloques de madera que se caía una y otra vez. Era torpe, dolorosamente torpe. No sabía de qué hablar con una niña de 6 años sumida en el duelo. Le leía cuentos, pero mi voz de barítono, acostumbrada a dictar informes médicos, hacía que hasta los 3 cerditos sonaran como un diagnóstico grave. Intenté dibujar con ella, un intento cómico de replicar el talento de su madre. Mis animales parecían manchas abstractas, y Sofía me miraba con una mezcla de piedad y confusión. La mayor parte del tiempo, simplemente escuchaba. Ella hablaba de su madre en presente, como si solo estuviera en la habitación de al lado. A mamá le gusta el color azul. Mamá me hacía trenzas por la mañana. Yo asentía, sin corregirla, sin ofrecer consuelos vacíos. Aprendí que el silencio compartido era un lenguaje mucho más poderoso que cualquier palabra que pudiera inventar. Mientras tanto,
La maquinaria burocrática avanzaba con una lentitud exasperante. Formularios interminables que preguntaban sobre mi infancia, mis finanzas, mi salud mental. Entrevistas con psicólogos que me miraban por encima de sus gafas, intentando descifrar por qué un cirujano de éxito, divorciado y sin hijos, querría de repente acoger a una niña huérfana. Mi exmujer, Marta, me llamó. Hacía casi un año que no hablábamos. Su voz al otro lado del teléfono era una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Estás bien, Javier? He oído lo que estás haciendo. ¿Una niña? ¿Estás seguro de que es una buena idea? No lo sé, Marta, respondí con sinceridad. No sé si es una buena idea. Solo sé que tengo que hacerlo. Hubo un largo silencio. Siempre fuiste así, dijo finalmente. Todo o nada, el bisturí de hielo. Supongo que incluso para esto. No había malicia en su voz, solo una resignación cansada. Mis colegas en el hospital eran menos sutiles. Una crisis de los 40, Javi, bromeó uno. ¿Te has cansado de salvar vidas y ahora quieres arruinar la tuya? Intenté sonreír, pero sus palabras me dolieron. No lo entendían. A veces, yo tampoco me entendía a mí mismo. La visita domiciliaria fue el punto más bajo. Una trabajadora social recorrió mi apartamento minimalista, un espacio diseñado para una sola persona, para el silencio y el orden. Sus ojos se posaron en mis muebles de diseño, en la ausencia total de colores, en la cocina impecable que rara vez usaba. Es un piso muy adulto, doctor Moreno, comentó, anotando en su libreta. Miré a mi alrededor, y por primera vez, lo vi a través de sus ojos. No era un hogar, era una vitrina, una fortaleza contra el desorden de la vida. ¿Cómo podía una niña vivir aquí? La duda me carcomía. ¿Estaba cometiendo un error terrible? ¿Estaba siendo egoísta, intentando llenar mi propio vacío a costa de una niña vulnerable? Pero entonces, en la siguiente visita, algo cambió. Una tarde, mientras leía un libro sobre un dinosaurio perdido, Sofía se quedó dormida en un pequeño sofá de la sala de juegos. De repente, empezó a gemir, a moverse inquieta. «Mamá», susurró en sueños. «No te vayas, mamá». Y entonces se despertó con un grito ahogado, los ojos llenos de un pánico puro y desgarrador. Mi instinto de médico se activó, evaluar la situación, mantener la calma. Pero mi instinto humano, uno que no sabía que poseía, tomó el control. Me senté a su lado en el sofá, sin decir nada. Ella lloraba desconsoladamente, llamando a su madre. No le dije que todo estaría bien. No le dije que su madre estaba en un lugar mejor. Esas eran mentiras, vacías y crueles. En lugar de eso, cuando sus sollozos empezaron a calmarse, le dije la verdad. Yo también me siento triste, Sofía, susurré. Ella dejó de llorar y me miró, sorprendida. Eco de menos a gente también, continué, mi propia voz temblando ligeramente. Y a veces da mucho miedo. No dije más. Simplemente extendí mi mano, y ella, después de dudar un segundo, puso su pequeña mano en la mía. Nos quedamos así, en silencio, hasta que su respiración se calmó y se volvió a quedar dormida, esta vez sin pesadillas, sin soltar mi mano. En ese momento, sentí que algo dentro de mí, algo duro y congelado durante años, empezaba a resquebrajarse. Mi vulnerabilidad había construido un puente entre nosotros. A la semana siguiente, le compré una pequeña lámpara con forma de estrella. Cuando se la di, sus ojos se iluminaron. «Es una luz para la noche», le expliqué torpemente. Ella la abrazó contra su pecho. «Mamá siempre me dejaba una luz encendida», dijo en un susurro. Saber que había acertado, que había honrado un recuerdo de su madre sin que ella me lo dijera, se sintió como una victoria más grande que cualquier cirugía exitosa. Un sábado tranquilo, la llevé al hospital. No al quirófano ni a las salas de pacientes, sino a mi despacho. Era un lugar impersonal, pero era mío. Se sentó en mi gran silla de cuero, sus pies balanceándose muy por encima del suelo. Le mostré un modelo anatómico de un corazón. «Esto es lo que hago, Sofía», le expliqué. «Cuando los corazones de las personas se rompen o no funcionan bien, yo intento arreglarlos». Ella miró el modelo, y luego me miró a mí, con una expresión de asombro reverencial. «¿Arreglas corazones rotos?», preguntó. «Sí», respondí. «Ese es mi trabajo». En sus ojos, vi cómo la figura mítica del doctor Bueno se fusionaba con el hombre real que estaba frente a ella. Ya no era un extraño al que se había aferrado en un parque.
Era el hombre que arreglaba corazones. 3 meses después de aquel día en el retiro, recibí la llamada. Mi solicitud de acogimiento había sido aprobada. Sentí una mezcla de euforia y terror absoluto. La noche que Sofía se mudó a mi apartamento fue la más silenciosa y ruidosa de mi vida. Sus pocas pertenencias, una maleta y su mochila de unicornio, parecían ocupar todo el espacio. La habitación de invitados, que había pintado de un amarillo suave y llenado torpemente con muebles infantiles, se sentía extraña, un escenario para una obra que no sabía cómo interpretar. Cenamos pizza en silencio, sentados en mi mesa de comedor de diseño. Después de acostarla, me retiré a mi propia habitación, sintiéndome como un intruso en mi propia casa. El silencio ya no era pacífico. Estaba lleno de la presencia de una pequeña niña durmiendo al otro lado del pasillo. Horas más tarde, un sonido me despertó. La puerta de mi dormitorio se abrió con un leve crujido. En el umbral, recortada por la luz del pasillo, estaba Sofía. Abrazaba su almohada con fuerza, demasiado asustada para hablar. Su rostro era una máscara de miedo y soledad. Mi corazón dio un vuelco. En ese instante, todas mis dudas, todos mis miedos sobre mi capacidad para hacer esto, se desvanecieron. Solo quedaba ella. Sin decir una palabra, levanté el edredón y me hice a un lado en mi cama. Ella dudó un momento, y luego corrió y se metió a mi lado, acurrucándose en un pequeño ovillo. No hablamos. Solo sentí su pequeño cuerpo temblando, y luego, poco a poco, relajándose mientras su respiración se hacía más profunda. El bisturí de hielo se había derretido por completo. Un año después, la vida era un caos maravilloso e imperfecto. Había ceras de colores en mi mesa de diseño y un par de zapatillas rosas diminutas junto a mis zapatos italianos en la entrada. El silencio de mi apartamento había sido reemplazado por la banda sonora de los dibujos animados, por risas y ocasionalmente por discusiones sobre si las verduras eran o no comestibles. Estábamos de vuelta en el Parque del Retiro, sentados bajo el mismo árbol donde todo comenzó. El sol de la tarde era cálido, y el aire olía a hierba recién cortada. Sofía, ahora con 7 años, ya no era la niña aterrorizada que se había aferrado a mi pierna. Era segura, parlanchina, llena de vida. Estaba dibujando en un cuaderno, esta vez con una caja de lápices de 64 colores. De repente, dejó de dibujar y me miró con la seriedad que solo los niños pueden tener. Javier, dijo, usando mi nombre como hacía ahora. ¿Por qué volviste? La miré, a esta pequeña persona que había puesto mi mundo patas arriba. Y por primera vez, entendí la respuesta completa, no solo para ella, sino para mí, porque durante mucho tiempo, empecé, mi voz tranquila, pensé que mi trabajo era lo más importante. Pensé que arreglar corazones dentro de un hospital era suficiente, pero no lo era. Hice una pausa, buscando las palabras exactas. Arreglar cosas no sirve de nada si tu propio corazón está vacío. La miré a los ojos, los mismos ojos marrones que me habían mirado con tanto terror y tanta esperanza. Tú me enseñaste que ser padre no es una cuestión de sangre, le dije, la verdad resonando en cada sílaba. Es una cuestión de quedarse. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. No dijo nada. Simplemente apoyó su cabeza en mi hombro y volvió a su dibujo. Nos quedamos así, viendo cómo el sol se ponía sobre los tejados de Madrid, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Había pasado toda mi vida adulta, evitando el desorden del amor, construyendo muros para protegerme de su imprevisibilidad. Y entonces, el amor, en la forma de una niña de 6 años con un abrigo rojo, había corrido a través de un parque, me había agarrado de la mano y se había negado a soltarme. Y al hacerlo, me había enseñado cómo volver a estar completo.